Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es la última sesión del ciclo, yo creo que también del curso, pero desde luego la mía, de las 3 programadas. Nos acompaña la profesora catedrática de la Universidad Pablo de Olavide de Historia Moderna, Bethany Aram, que va a dar una intervención sobre movimientos migratorios atlánticos y globales, encuentros y mestizajes. Conozco a la profesora Bethany Aram desde hace poco más de un año, pero de esos conocimientos que parecen que nos conociéramos de toda la vida. Como digo, estuve en un seminario que ella me invitó el año pasado, luego circunstancias fortuitas también en su oposición de cátedra, y conocía bien el currículum de la profesora Aram, un currículum brillante desde, para que tenga una idea, profesor Ramón y Cajal, eran becas Ramón y Cajal muy difíciles de conseguir, hasta la titularidad y su cátedra. La profesora Aram ha dirigido proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos, entre los que destacan más recientemente Género y Etnicidad en el Istmo de Panamá, entre 1500 y 1700 y en otros ámbitos. Proyectos financiados por FEDER en la Universidad Pablo de Olavide. También financiado por la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Entre 2016 y 2021 dirigió el que se llama Una arteria del imperio, conquista, comercio, crisis, cultura y el nexo panameño entre 1513 y 1671. El primer proyecto consolidator del Consejo Europeo de Investigación, obtenido desde una universidad andaluza con un proyecto complementario financiado por el MINECO. Sucesivamente, estos proyectos contribuyeron al modelo de datos interdisciplinar que tiene una propiedad intelectual registrada en Andalucía. Bajo la dirección de la doctora Aram, Artemper financió un consorcio internacional e interdisciplinar de investigadores, incluidos estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales, que posteriormente han obtenido puestos docentes de investigación. Este proyecto está en unas páginas, por ejemplo en YouTube, con amplia divulgación, más de 26.000 visitas. Ha publicado, tengo que resumir porque si no sería muy prolongado su currículum, más de 50 libros, capítulos de libros y artículos científicos, incluidas colaboraciones interdisciplinares y en repositorios muy conocidos como Journal of Anthropology and Archaeology. La profesora Aram ha servido en el Consejo Europeo de Investigación e incluso en la versión del CSIC portugués, la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Ha sido miembro del Consejo Asesor del Anuario de Estudios Americanos y en la actualidad pertenece al consejo editorial de una de las revistas más prestigiosas del CSIC, Cultura, Traducido, Cultura e Historia. La profesora Aram cuenta con 5 sesiones de investigación, incluido uno de transferencia del conocimiento. Ha sido pionera en nuevas aproximaciones al estudio de la realeza femenina como élite transnacional y el desarrollo de alternativas a la historiografía de la leyenda negra, ahora tan de actualidad. Colabora activamente en la gestión del Máster Oficial en Historia y Humanidades Digitales de la UPO desde 2015 y ahora mismo coordina también el programa de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos Europa, América, Arte y Lenguas de esa misma universidad. Quería yo que viniera a hablarnos de esta cuestión tan candente, razones que todos conocemos. Sin embargo, en lo que ella va a centrarse nos sigue afectando al día de hoy. La expansión castellana, atlántica y global durante los primeros siglos de la época moderna transformó poblaciones diversas y hasta entonces mutuamente desconocidas de manera irreversible. Un enfoque en el eje geoestratégico o arteria del imperio forjado desde este lado del Océano Atlántico al mar Pacífico por el Istmo de Panamá permite abordar distintos aspectos del proceso, algo en lo que coincidimos, sus impulsos evangelizadores y los debates que surgieron en torno a la libertad de distintas poblaciones, con especial atención a 3 aspectos integradores de una nueva sociedad: el matrimonio cristiano, la Inmaculada Concepción y algo que al pasar hemos visto y que celebraremos el domingo, hoy en Sevilla, el Corpus Christi. Yo quiero agradecer que en un día tan caluroso como hoy y que en Sevilla es festivo, pues nos acompañe la profesora Aram. De verdad que muchas gracias y ya estamos aquí todos con muchas ganas de escucharte. Así que cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias
Profesora Soledad Gómez Navarro, que es un referente desde hace muchos años en la historiografía modernista y que nos brinda junto con Carmina Gómez, con los otros miembros de la institución teresiana, pues la posibilidad de conocer esta increíble casa y que han abierto este magnífico espacio. Así que muchas gracias. Es un placer, también un honor compartir algunas de mis reflexiones en torno a estos procesos de migraciones atlánticas y también globales, humanas, en época moderna. Estas reflexiones parten de los proyectos que la profesora ha mencionado, así como del libro en proceso de edición sobre Panamá Colonia. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Las personas Y que te si, escuchan conectadas estupendo. virtualmente. Sí. No. Muy Sí, bien, estupendo. Bueno, este es el título de las reflexiones que quería compartir hoy: movimientos migratorios atlánticos y globales, encuentros y mestizajes, siempre a partir del siglo XVI y del siglo XVII. Y partiendo de este proyecto, cuyo título hace referencia al cruce del istmo entre el Caribe, el puerto inicialmente de Nombre de Dios, posteriormente Portobelo, después de 1597, y el otro lado del istmo, la primera ciudad europea fundada en el Pacífico americano, es decir, Panamá Viejo, fundado en 1519. Entonces, este es el cruce de istmo que se convierte de una manera precoz en escenario de encuentros entre personas y poblaciones y bienes anteriormente y mutuamente desconocidas. Y de manera precoz porque se convierte a partir del siglo XVI en un tránsito, un paso, una travesía obligatoria muy dura para decenas de miles de migrantes entre 3 y hasta 4 continentes. Esto, desde esta perspectiva y en este nexo quería abordar esta cuestión de migraciones en época moderna. Menos conocidos. ¿Por qué Panamá? Pues precisamente por este nexo que sigue siendo una arteria de globalización, de intercambio, de comercio hoy en día, y también por la conservación de la ciudad antigua con sus restos arqueológicos que nos han dado un punto de comparación y de cruce de fuentes con la información que tenemos conservada en los archivos de Sevilla, el Archivo General de Indias, pero también en el archivo del Arzobispado de Lima. No se conserva, desgraciadamente, documentación local, circunstancia que se suele atribuir al ataque corsario en la ciudad, Panamá Viejo, en 1671 y la quema de la ciudad para evitar que lo tomasen los corsarios ingleses y holandeses en ese espacio. Entonces, los propósitos de la investigación fueron varios. Entre ellos, de superar la dicotomía entre una leyenda negra y una rosada, o sea, de evitar las visiones tanto
hispanófobas como eurocentristas, de buscar mediante este contraste y diálogo entre las fuentes, pues otras evidencias y otras interpretaciones. Y la pregunta de la investigación era cómo podían influir la convergencia de 4 continentes en la movilidad y las interacciones sociales. ¿Qué posibilidades surgían de estos intercambios culturales, biológicos y socioeconómicos? Hoy me gustaría centrarme en algunos de los cambios culturales, fundamentalmente porque los biológicos hemos abordado con el uso en el marco del proyecto del ADN antiguo y también de ratios de isotopía. Entonces, me gustaría centrarme hoy en la parte histórica que se fundamenta en el análisis de la documentación de los expedientes de bienes de difuntos conservados en la sección de contratación del Archivo General de Indias en Sevilla, en sección en que fue y ha sido pionero el trabajo del profesor Antonio García Abasolo y de la Universidad de Córdoba, así como los litigios originados en Panamá, pero que terminaron después en el Archivo Arzobispal de Lima. Y son fuentes que cobran mayor importancia en diálogo con estos restos arqueológicos y arquitectónicos de la ciudad. Ahora bien, el tráfico de personas y mercancías procedente de Europa y África, así como en menor grado de China, mediante el puerto pacífico de Panamá la Vieja y a través del Istmo, convirtió a la ciudad en una encrucijada de estos tempranos intercambios. Las fuentes contemporáneas se referían a la ruta a través de Panamá que conectaba al Caribe o el Atlántico con el Pacífico como la garganta del Perú, o con mayor frecuencia la sepultura de españoles, debido a la mortandad notoriamente alta en esta región tropical. El Istmo constituyó entonces una bisagra estratégica que conectó no solamente el norte al sur de América durante milenios, sino a partir de época moderna el comercio transatlántico que conocemos como la carrera de Indias con esta carrera pacífica del galeón de Manila, también comercio regional pacífico. Además de los orígenes de los difuntos registrados en la documentación que llegó a Sevilla, las últimas voluntades, los testamentos de estos individuos, seguidos por sus inventarios de bienes, almonedas, también registran los nombres a menudo etnónimos de otros habitantes de la ciudad colonial de Panamá Vieja. Al igual que los censos de registros para impuestos, documentación que en su conjunto permite fichar los registros de más que 2.300 individuos históricamente documentados, cuyos orígenes están históricamente documentados y que pasaron por el Istmo de Panamá o terminaron sus vidas allí durante el periodo de interés. Se destaca no solamente la variedad de los orígenes africanos, sino también el número importante de desplazamientos indígenas, ¿vale? En este gráfico, que registra pues una migración, como sabemos, muy importante, fundamentalmente o especialmente masculina en esta época, iban mujeres también, más hombres que mujeres, desde la península ibérica y desde otras partes de Europa, pero también vemos aquí
una migración predominante en el siglo XVI de Senegambia, Guinea-Bissau, y ya entrando en la segunda mitad, a finales del siglo XVI y en el siglo XVII, pues más migración del centro, de la costa oeste de África, es decir, Congo y fundamentalmente Angola. ¿De acuerdo? Menos conocidos son los desplazamientos internos americanos. Y creo que esto es un resultado importante de la investigación. Los números de indígenas americanos que resistieron la entrada de los españoles y se enfrentaron a la esclavitud. Y precisamente su coexistencia con esas poblaciones de origen africana, también cautivas en gran parte a principios del siglo XVI en el Istmo de Panamá. Entonces, vamos a abordar algunos aspectos de estos intercambios entre estas poblaciones de migrantes voluntarios e involuntarios. Consideramos sus procesos de encuentro, interacción, desencuentro y mestizaje, con especial atención a tres ejes integradores en que me gustaría hacer hincapié hoy. Y son precisamente el matrimonio, que costó mucho a las autoridades eclesiásticas y también de la monarquía, y también la Inmaculada Concepción y el Corpus Christi, que tuvieron una extraordinaria acogida y fueron extremadamente populares y efectivos en el Istmo de Panamá. Bueno, entonces, para estas migraciones debemos empezar con Córdoba y Sevilla, por supuesto, y destacar que la migración de estas ciudades de la península, aunque menor numéricamente que, por ejemplo, la africana o la interna de indígena americana, pues sí que fue muy importante. Tenemos el mapa de los orígenes de los migrantes en la península. Tras la llegada de las noticias del avistamiento del Mar del Sur en 1513 por Vázquez Núñez de Balboa y de una supuesta abundancia de oro en el mismo istmo, Fernando el Católico mandó un capitán distinguido de Segovia, Pedrarias Dávila, acompañado de unos 1.500 hombres y algunas mujeres para fundar ciudades en el istmo. En el territorio que propagandísticamente el rey denominó Castilla del Oro. El Istmo de Panamá se convierte en Castilla del Oro. Ahora, para reemplazar a Pedrarias, cuando solicitó su relevo para volver a Segovia en 1519, el rey mandó a un cordobés, Lope de Sosa, que viajó con todo un grupo de acompañantes, pero falleció en el puerto de Santa María la Antigua del Darién antes de desembarcar en tierra firme. Otro vecino de Córdoba, que no había acompañado, el licenciado Juan Rodríguez de Alarconcillo, fue encargado de continuar con el juicio de residencia del gobernador y de los oficiales reales, y a partir de allí de colaborar con el gobernador anterior. 5 años después, el rey nombró otro regidor de Córdoba, Pedro de los Ríos, lugarteniente general y gobernador, para suceder a Pedrarias Dávila en Castilla del Oro, donde tomó posesión de las encomiendas de su predecesor y así inició un largo litigio.
muy documentado en que supuestamente declaró que le sudarían los dientes, cito, antes de devolver los indios encomendados al representante de Pedrarias Dávila. Claro, esto lo contaba el conquistador Pascual de Andagoya en sus cartas a doña Isabel de Bobadilla, la esposa de Pedrarias. Pero Pedro de Ríos también había viajado con su esposa, doña Catalina de Saavedra, quien sobrevivió a Pedro de los Ríos y siguió en Panamá, en el Istmo, al mando de una cuadrilla de nativos esclavizados que permanecían en las minas de oro del Istmo, aun cuando la mayoría de la población se apuntó al éxodo hacia el Perú, donde se habían encontrado pues, las minas, exactamente, las famosas minas de Potosí. Ahora bien, doña Catalina de Saavedra también se vio involucrada en una sublevación en que participaron 4 de sus cautivos africanos, liderados por uno nombrado Francisco Tumbador, que fueron acusados de un intento de fuga y rebelión, lo que es la primera sublevación cimarrona del Istmo de Panamá. Entonces, tenemos la huella de los cordobeses pues, muy presente, ¿no? El conocimiento histórico de la trata de esclavos se ha desarrollado mucho y se ha afianzado en los últimos años gracias a la alimentación continua de las bases de datos como Slave Voyage Database en su versión transatlántica, pero también interamericana. Aún alimentándose y por ende aportando cada día más información. Sin embargo, persisten algunas lagunas, dado que gran parte de este comercio, tanto transatlántico como interamericano, de personas cautivas, no se registró. Para complementar entonces los enfoques cuantitativos y de superar sus limitaciones, cada vez más especialistas nos centramos en los etnónimos africanos registrados en Iberoamérica, prestando atención a los diversos y múltiples nombres utilizados por muchos o atribuidos a muchos de estos migrantes a lo largo de sus vidas. A pesar de las dificultades, la frecuencia de los etnónimos empleados, ¿vale?, revela los cambios de orígenes de las poblaciones. Así, inicialmente, como comentaba, con más poblaciones de Guinea-Bissau y posteriormente, a partir de finales del siglo XVI, con más población Congo y Angola. ¿De acuerdo? Entonces, vemos los cambios de la población, de los orígenes de las poblaciones mayoritarias del Istmo, y también su posible etnogénesis. En el XVI y el siglo XVII, muchos africanos, no todos, cautivos y también libres, siguen utilizando estos etnónimos que hacen referencia a distintas zonas. Los más comunes, pues los vemos aquí, son Bran, Biafara, Tape de Senegambia y Angola de África. Ahora, los reyes de Castilla facilitaron licencias para la exportación en primera instancia, de esclavos blancos, entre comillas, y negros, inicialmente nacidos en Castilla y quienes habían sido cristianos por un mínimo de 10 años, o sea, con los primeros conquistadores. A la par que, y cada vez con más asientos para la importación de miles de cautivos anualmente de Castilla, Portugal, sus islas o cada vez más los ríos de Guinea. Otros incentivos y después Angola.
Otros incentivos para sentarse en Panamá, aparte de la trata esclavista, incluían encomiendas o repartimientos de grupos de indígenas con licencias para exportar y vender, no las personas encomendadas, sino las que resistían y fueron esclavizadas, en el caso de ser varones mayores de 20 años. Este fue una concesión que todos los vecinos de la ciudad de Panamá recibieron a cambio de asentarse. Era difícil. Calculamos en 1519, calculamos que unos 800 hombres indígenas se exportaron. Ahora, también las mujeres indígenas esclavizadas fueron retenidas en Panamá, muy importantes para su mano de obra y conocimientos a nivel local. La dinámica subsiguiente entonces conllevó la exportación de hombres esclavizados, pero la importación de las mismas conquistas de mujeres y hombres esclavizados, y no solamente desde Nicaragua y del Perú, sino especialmente, y esto fue sorprendente, desde lo que se llama de Cubagua, es decir, la costa de Venezuela, siendo la más numerosa. ¿Por qué? Porque se trataban de poblaciones que conocían muy bien la pesca de perlas, que fue una industria que se trasladaba del Caribe al Pacífico, en las islas próximas al asentamiento Panamá. Que fue la más numerosa, la fuente de migrantes involuntarios más numerosa en esa época. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero argumentar con todos estos movimientos poblacionales? Bueno, pues que las leyes nuevas que decretan la libertad de los indígenas americanos y también modifican sustancialmente, intentan abolir, pero luego modifican sustancialmente la encomienda, pues tienen un impacto muy importante, porque en Panamá todos estos individuos están registrados como migrantes porque tienen que pasar por delante del gobernador y declarar su libertad. Y si se quieren quedar en las casas donde habían estado, pues tienen que recibir sueldo y tienen que quedarse voluntariamente. Los demás pues, se declaran que no quieren volver a sus orígenes, o no quieren o no pueden, porque esos territorios no están suficientemente evangelizados o porque no se acuerdan de ellos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se crean 3 asentamientos, pueblos de indígenas, pueblos de indios, estamos hablando de 1552, para las poblaciones que venían de Nicaragua, pues están asignadas a un pueblo de indios en Cerros de Cabra, ¿vale? Los que venían de Cubagua, o sea, de la costa de Venezuela, a la isla de Otoque. Y a la isla de Taboga se asignan los cuevas, que es la población autóctona de la zona que supuestamente se había extinguido para mediados del siglo. Esto es un plan sobre el papel. En la realidad, pues es bastante efímera, pero sin embargo, tiene, yo argumento, un impacto muy importante en lo que vemos después, como solución local para el desafío de los cimarrones, pueblos que se alían africanos fugitivos que se aliaban con los corsarios franceses, ingleses, holandeses. Y por ende, a quienes ofreció también la propia Audiencia de Panamá unos pueblos de indios, unos pueblos, en este caso, no de indios, sino de negros, con una medida de autogobierno, y es de este tipo de documentación también, a cambio de cartas de libertad, acuerdan defender la monarquía y combatir los corsarios. Es decir,
defender, proteger esta arteria de transporte de comercio imperial. Ahora bien, muchos migrantes a esta zona murieron. Estos son los orígenes registrados por las distintas comunidades libres que se asentaban. Por un lado, en la costa pacífica, en Santa Cruz La Real, ¿vale? Y por otro lado, cerca de Nombre de Dios, en la costa del Caribe, Santiago del Príncipe, para pues suministrar Panamá y Nombre de Dios y también defender, como hemos dicho. Bien, la mayoría, pues Sape, Biafra, algunos, aunque menos, Bran, pero ¿qué es importante aquí? Pues que el pueblo de Santa Cruz La Real, que se había desplazado de los montes de Bayano, pues ya tenía un componente importante indígena. Y se funda entonces un pueblo de indios, pues al lado del pueblo de Santa Cruz, para que puedan convivir o en el uno o el otro según la pareja, según el matrimonio decida. Bueno, vuelvo a esta visión más global. Es de entender que estas migraciones de personas, de productos, pues también de flora y fauna conllevaban importantes migraciones de microbios y que llegaron enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, que muchas de las poblaciones no acostumbradas al trópico pues no conocían. De allí pues la gran mortalidad, especialmente de europeos nuevamente llegados a la zona. No fue, sin embargo, muerte natural lo que llegó a terminar con la vida de otro natural de Córdoba en el año 1565, que fue asesinado por otro migrante sin poder dictar testamento. Murió entonces con solamente un niño esclavizado llamado Mateo, 2 camisas, 4 jubones, una capa, un sombrero, una daga y una hamaca vieja. Hamaca. Y ya dormía en la hamaca. Esto es un ejemplo de mestizaje cultural, incluso para un recién llegado, no tenía otra opción. Otro cordobés, Manuel Antonio de los Reyes, fallecido un siglo después, sí logró testamentar antes del final de su vida en Panamá. Manuel Antonio de los Reyes murió con una cantidad importante de plata labrada y también de varios sacos de lana vicuña, que se había casado 5 meses antes en Lima y probablemente estaba comerciando con los bienes, había dejado allí la esposa a quien pidió hacer la almoneda, hacer la almoneda allí en Lima, precisamente para recuperar su dote. Y después para mandar 2/3 de los provechos de la almoneda a una suegra en Córdoba, doña Isabel de los Santos, a quien evidentemente la esposa, doña María Josefa Coronel, jamás llegaría a conocer. Ahora llegamos al tema de evangelización y matrimonio. Los obispos, gobernadores, jueces de la Audiencia de Panamá se esforzaron por incentivar el matrimonio católico y para dificultar las prácticas de poligamia, incluso poliandria, arraigadas en distintas tradiciones, así como de las relaciones informales de amancebamiento que
proliferaron. Consideraron el matrimonio cristiano imprescindible, tanto para la evangelización de las poblaciones indígenas y afrodescendientes como para los propios europeos y, en general, para la paz social. Y para lograrlo, pues, intentaron pues, expulsar a mujeres problemáticas inicialmente, pero al final optaron por incentivos, y con cierto éxito, por incentivos fiscales y legislativos. ¿Okay? Suntuarios. ¿Cómo era esto? Bueno, pues tenemos dos documentos. Uno es un censo para impuestos en 1575, sobre todo las poblaciones afrodescendientes libres, y otro es una descripción de la población en 1607. Entonces, estas dos fuentes nos permiten ver cómo hay una incidencia muy baja de matrimonio inicialmente y sube de un 38% a un 57% entre las mujeres libres, negras y mulatas. ¿Vale? Y a un 54% sube desde un 19% entre los hombres negros y mulatos libres. Ahora bien, aún así, en la población, el 60% de los hombres, incluyendo, por supuesto, los celibatos, los clérigos, frailes, jesuitas, seguían registrándose como solteros. La proporción, o sea, es decir, que las mujeres con estas leyes, es decir, personas casadas tenían que pagar la mitad de los solteros en impuestos, y las mujeres afrodescendientes casadas con españoles ya no tenían que tributar. Y además, las mujeres afrodescendientes no podían llevar seda ni joyas de oro ni perlas, y las casadas con españoles sí. Entonces son poderosos incentivos que se ve que van funcionando, jalando en la sociedad. Bueno, la relativa escasez de mujeres y la alta demanda de estas las ofrecían en muchos casos oportunidades de inserción social. Pero aún así, muchas desarrollaron alternativas al matrimonio. Y una de las más importantes, pues, fue la vida monástica para, sobre todo, las élites, pero también sus sirvientes y esclavas, a partir de la fundación del convento de la Inmaculada Concepción, la única comunidad femenina fundada en Panamá. Entonces, yo, para no extenderme mucho, simplemente quiero destacar que en los últimos años varios historiadores modernistas se han interesado mucho por la devoción a la Inmaculada Concepción como fuerza en la época moderna. Incluso José Javier Ruiz Ibáñez y Gaetano Sabatini han hablado de esta devoción y su importancia para combatir, y cito, patologías de la obsesión sanguínea, o sea, de pureza de sangre, y de contar con la capacidad de derrumbar, y cito, los muros que limitaban las posibilidades de integración social. O sea, que se entiende ya desde la historiografía pues la potencia de la Inmaculada Concepción. Lo que me interesa aquí es que funciona tanto a nivel local como a nivel de la monarquía en general. Y por supuesto había quien desafiaba el movimiento inmaculista y se oponía, pero después de una incidencia de este tipo, por ejemplo en 1616, pues salían procesiones nocturnas todos los meses en Panamá para expiar un poco la descensión, ¿no? el pecado. Y participaron los niños, y cito, como ángeles de una relación jesuita de la época, como ángeles del cielo que iban cantando en la tierra la gloria de la Virgen concebida sin pecado original. Y también salían estas procesiones, y cito, los negros bozales, o sea, recién llegados,
saliendo unos con pendones en papel, otros con candelas en las manos, muchos con varias imágenes con inscripciones y rótulos que la alaban. Estos inmigrantes que aún no hablaban o hablaban normalmente mal el castellano. El culto en misterio fue apoyado por Felipe IV, por la reina Mariana, que ambos recibían cartas de estas monjas, y también las monjas ayudaron a afrontar un problema, uno de los mayores problemas de la ciudad, que fue el creciente contaminación de su agua potable. O sea, la disentería después de la peste es devastadora en esta ciudad con tanta población en tránsito. Y lo que hacen es que construyen en 1651 un aljibe. La pueden ver aquí. Es una idea tomada del convento de Clarisas en La Habana, y esto lo ha documentado una alumna que está haciendo la tesis doctoral, Miriam Martos, que asimismo ha sacado esta fotografía de las ruinas de tanto la iglesia como del aljibe, del monasterio de la Concepción. Pero el agua potable de alta calidad permitió a esta comunidad de mujeres extender los beneficios de su clausura, o sea, mantener su clausura, pero también extender sus beneficios y de su pureza a toda la ciudad. Bueno, y ahora, pues, la cuestión del corpus, que he elegido para la fecha, pero también por su importancia como nexo de unión de población local, entre población local de distinta procedencia y también con la monarquía y sus otras ciudades, entre ellas Sevilla y Córdoba, como no puede ser de otra manera. Las monografías dedicadas a esta festividad en Lima, en Sevilla, explican su papel en promulgar el triunfo del catolicismo sobre el paganismo y la barbarie, al mismo tiempo que plasmaba la diversidad en el seno de la comunidad católica. En Panamá fue no solamente el acontecimiento público más importante del calendario, sino también la fuente de varios pleitos apelados al arzobispado y por ende que se conservan, ¿vale? Entonces, uno de estos, voy a comentar por encima dos pleitos. Uno de estos surgió entre las cofradías de San José, o sea, todas las cofradías de Panamá tenían la obligación y realizaban importantes gastos para salir en la procesión de Corpus. La cofradía de San José y la de Nuestra Señora de la O, fundadas por los carpinteros de Rivera por una parte y de los sastres y calceteros por otra, pues disputaron la antigüedad de sus fundaciones y por ende el derecho de mayor proximidad al corpus. Entonces, en ausencia del obispo, la maestrescuela de la catedral intentar zanjar la disputa con una sentencia salomónica. Los carpinteros debían situarse a la izquierda de la custodia con el estandarte de los sastres y representando a Nuestra Señora de O. Y los sastres a su derecha con la insignia de los carpinteros mostrando a San José. Pues no les gustaba nada a ninguna de las partes. Según los testigos, la sentencia provocó, y cito, diferencias y rencillas y algunas disensiones debido a la falta de espacio para que los miembros de ambas confradías pudieran salir de la iglesia al mismo tiempo. Y cito, porque van revueltas y al tiempo de salir de la iglesia hay pesadumbre por ser la salida angosta y cada uno pretende ser preferido. Tras la sentencia de 1585, otro originario de Córdoba, Gaspar de Salinas, vecino de Nombre de Dios, de edad de
55 años, él dice más o menos, residente en ese momento en Panamá, testificó a petición del mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la O, o sea, de los sastres y calceteros. Y hacía referencia, como vemos aquí, que en las ciudades de España, como Córdoba, es de Córdoba, y donde se hacía y hace todos los años fiesta del Corpus Christi. Y él explica que las cofradías no iban juntas, sino en procesión, cada cofradía detrás de su estándar, para evitar incidencias y confusión y pasiones que de otra manera surgían. Entonces, pese a esas alegaciones, el Tribunal de Lima confirmó la sentencia original, la que tenían que salir juntos. Y aunque se hiciera de otra manera y tuvieron precedencia en Sevilla, en Lima, en Cusco, los sastres y calceteros pues reconocían realmente que Panamá se había fundado con un papel clave para los carpinteros de Rivera, o sea, la primera ciudad en el Pacífico para construir barcos y navegar. Entonces, este fue uno de los pleitos. Y había otro, esta vez en 1532, Diego Biojo, mayordomo de la cofradía de la Nación Brand, y son todas las cofradías de Panamá que tenían que salir en Corpus Christi, las que he podido registrar, probablemente muchos más, igual que personas con orígenes, son las que aparecen documentadas, ¿no? De este cofradía de Nación Brand, la ermita de Santa Ana, o santuario de Santa Ana, solicitó a las autoridades que se le reconociera mayor antigüedad a su cofradía que el derecho de mejor posesión en proximidad a la Eucaristía que disfrutaba Nuestra Señora de la Candelaria, de la nación Biafara, arraigada en la iglesia de la Merced. Entonces, estamos hablando de distintas naciones que se postulaban para mayor proximidad a la Eucaristía. Y decía Diego Biojo que llevaba este pleito, apelaba este pleito, cito, porque estamos próximos a la fiesta de Corpus y para excusar diferencias. Esta idea de remir los conflictos, pues no en medio de la fiesta. Pues los mayordomos de ambas cofradías presentaron cuestionarios y testigos, y una prueba clave vino de María Pérez Morena Libre, de más de 60 años, que declaró que cuando se fundó Santa Ana solo existían las cofradías de los Congos en Santo Domingo y de los Biafras en la Merced. Que los testigos llegaron a explicar que Santa Ana se había fundado cuando los Brand salían de la Candelaria de la Merced para fundar su propia cofradía. La sentencia, por lo tanto, reconocía a la Candelaria antigüedad y mejor posición en las procesiones del pueblo. Ahora, para concluir, el sacramento del matrimonio, así como los ritos de la Inmaculada Concepción y de Corpus Christi, ofrecieron mecanismos para la inclusión y cohesión social durante la época moderna. Desde el matrimonio hasta las procesiones, desde la historia, podemos encontrar procesos de interacción entre distintas y múltiples gentes y naciones, que se denominan distintas naciones. Es decir,
encontramos la representación de un cuerpo social con miembros de diversos oficios, de diversas procedencias, frutos de la migración y del mestizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Bethany Arang por su origen. Evidentemente, ella es de Estados Unidos y que lleva aquí muchos años. Y se ha ajustado perfectamente al tiempo establecido. Pero ahora, si hay alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión, no sé si la pueden. ¿Oyen también las cuestiones? Yo creo que, mientras piensan, hay tres cuestiones que me han llamado la atención. Matrimonio, ¿no? Ha planteado el Corpus y la Inmaculada Concepción. ¿Tiene caso de mujeres abandonadas aquí, con los trabajos que hizo, ¿no? La compañera, recuerdo María de la Pascua, Isabel Testón, para Cáceres? Este fin de semana hemos estado paseando por tierras extremeñas, bueno, paseando, un viaje cultural con los alumnos del Centro Intergeneracional. Hay casos de mujeres que no pudieron acompañar y abandonadas. Es una fuente que me interesa mucho. En Córdoba no tenemos constancia, pero no sé si en Sevilla quedaría registros. Eso por relación al matrimonio, porque has cogido bien 2 o 3 núcleos interesantes. Luego, en la Inmaculada Concepción hay una línea también me interesa en clave feminista, pero no es exactamente feminista. Nuestra compañera Ángela Muñoz Fernández, como sabes, interpreta la Inmaculada Concepción, aunque no lo dijera así Santa María de Silva, pero como una clave de respuesta femenina muy libre a la crisis de la vieja iglesia bajo medieval. Porque va a ser la única rama que no puede tener rama masculina. No sé si esto será así en esa formación de conventos concepcionistas en la zona de Panamá, pero sería interesante seguirlo. La famosa Dama Azul, Tomás de Ágreda, es concepcionista. Es verdad que tiene que tener una jurisdicción masculina, cierto, es el obispo, pero no la masculina de la orden homónima que está siempre más presente, más cargante, diríamos, ¿no? El obispo está más lejos. Y en ese sincretismo cultural, no sé si esa pista habría que seguirla de alguna manera. Y en el corpus, claro, el bautismo y la comunión es los dos únicos sacramentos que compartimos con el protestantismo. Entonces, el Corpus Christi es una idea de representación de procesión general, de toda la ciudad, con tal de realzar el Santísimo. ¿Hay elementos paganizantes también en las procesiones que si esa línea se está trabajando? No lo sé. Porque esa disputa entre cofradías no nos extraña, las conocemos de miles de años. Y con el difunto en la puerta, que este me corresponde a mí, no, que te corresponde a ti, como tenemos entre San Pablo y San Andrés aquí en Córdoba, convento dominico y la parroquia. Pero en el caso del Corpus, sí se da, porque era la procesión general, la actuación del cuerpo de Cristo. No sé, me parece simplemente más que alguna pregunta es más directa, pero la línea de debate que ha abierto a mí me ha sugerido, ¿no? Me ha sugerido tu interesante disertación, mientras alguien más se plantea alguna cosa. Bueno, estupendo. Pues muchísimas gracias por estas reflexiones que me van a ayudar muchísimo porque el trabajo siempre es en curso, Claro, entonces, y exactamente. siempre pues es la manera que pueda ir Avanzando. afinándose y mejorando, ¿no? Avanzando. Entonces, la cuestión de las mujeres abandonadas, pues sí, es una historiografía que conozco. Lo que he visto un poco el otro lado. Ah, O sea, es interesante que vemos mujeres, también mujeres migrantes y también las parejas, digamos, que no son las mujeres legítimas. claro, Entonces, claro. este es un problema muy importante para la legitimidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, en general, claro, la ley se aplica, pero lleva tiempo y hay maneras de evadirla. Y este es una cuestión muy interesante. Y sobre todo con una población masculina que está en tránsito, está viajando, ¿no? Entre distintos puertos, ¿no? Claro.
Entonces, o sea, hay dos lados o más, múltiples lados, ¿no? De las mujeres abandonadas, ¿no? Que están también en Panamá y también en el Perú. Y en algunos casos, pues, haciendo un papel importante en mantener estos vínculos comerciales también. Entonces, claro, salen a relucir precisamente con digamos, después de la muerte del individuo, porque hay que mandar la documentación. Los bienes, exactamente. Entonces, tomo nota que sí, que me parece que es fundamental esta cuestión, y que en ambos lados de la ecuación hay momentos en que parece que están esperando que llegue la noticia del fallecimiento, ¿no? Porque en una época con tanta mortandad, especialmente en el Istmo de Panamá, lo normal es que llegue esa noticia, ¿no? Bueno, entonces, la segunda cuestión, esta respuesta femenina, pues me debería ahondar más en esta línea, que no la he trabajado. Salvo un capítulo que la profesora, usted tiene en un libro sobre, precisamente sobre Inmaculada Concepción. Entonces, de allí sí que me han servido muchas ideas. Precisamente con esa idea de tener que el obispo es menos intervencionista, o sea que tenemos un poco de todo en Panamá, un obispo intervencionista, pero luego otros que no lo son. Y desde luego hay una rebelión contra ese obispo en particular. Y apoyo para las monjas desde la audiencia de Panamá y también desde la municipalidad del regimiento. Ahora, inicialmente, el posicionamiento del convento cambia a lo largo del siglo y medio, entonces normalmente, o de un siglo. Inicialmente era una respuesta, se funda desde Lima. Entonces, incluso el rey da como tarde y a regañadientes su permiso para la fundación del monasterio. Entonces, es potenciando ese eje pacífico americano. ¿Y dónde deja la monarquía? Y es posteriormente cuando la monarquía pues, vuelve a tomar cartas en el asunto de la Inmaculada, ¿no? Entonces, y la cuestión del corpus con los elementos paranizantes, sí, eso sería la tarrasca, ¿no? Sí, la tarrasca. La serpiente, sí. Y la representación de lo salvaje que sale al principio, ¿no? Y hay ordenanzas para el corpus en Panamá que se conservan y hemos hallado en el archiepiskopado del archiepiskopado de Lima, precisamente que lo que dictan es que los africanos jornaleros, esclavos y jornaleros son los que deben salir primero, con la tarrasca y con estos bailes, danzas salvajes, es decir, la población, digamos, menos evangelizada. Y va progresando entonces en antigüedad conforme se aproxima al Santísimo, ¿no? Es decir, en antigüedad la comunidad, todos son miembros de la comunidad y en vías de mayor aproximación, ¿no? Al Señor. Entonces, esto, por supuesto, son parte de todo, y hay uno de los mayordomos de la cofradía de negros y mulatos en la Merced,
que va a la corte en el siglo XVII de Madrid y pide permiso al rey para que su cofradía no tenga que gastar para salir en el corpus, porque son gastos muy grandes y pueden usar los mismos fondos para redimir cautivos, o sea, para comprar la libertad de sus propios miembros. Y el rey no sabe qué decir, lo remite otra vez a la audiencia de Panamá, porque este es claramente un asunto local con ramificaciones para la monarquía, pero que todas las cofradías tienen que salir. O sea, estén donde estén, es su manera de pertenecer y de articular ese posicionamiento en el cuerpo social, que es absolutamente fundamental, me parece.